Estamos con Claudio Lozano, quien actualmente es director del Banco Nación. Claudio, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte en el programa. Ahora te estamos invitando con la modalidad virtual y vos con un rango diferente, pues ya sos director, sos director del Banco Nación. Claudio, primer punto que de alguna manera tiene en vilo a los medios de comunicación fuera del escenario de la pandemia, me refiero al proceso de renegociación de la deuda. ¿Cómo estás viendo vos este tire y afloje donde los mercados parece que interpretan que puede haber un acuerdo? Y lo veo con preocupación porque la verdad que la propuesta argentina es en sí misma una propuesta moderada, Sí. moderada porque en realidad la quita de capital es muy chica, la reducción en materia de tasa de interés, si bien es importante, comparado con las tasas de interés cero que tenés a nivel mundial, esto no les implica a los acreedores una pérdida. Y en segundo lugar, porque si uno toma lo que dijo el propio Fondo Monetario Internacional hace aproximadamente un mes y medio, cuando sacó el documento planteando la insustentabilidad de la deuda argentina, el fondo decía que la Argentina necesitaba un alivio de la carga financiera para los próximos 10 años de entre 55.000 y 85.000 millones de dólares. La propuesta presentada por el gobierno nacional es una propuesta que está incluso por debajo de los 55.000 millones de dólares de alivio de la carga financiera. En realidad está en torno a los 50, a los 50.000 millones. Por lo tanto, la verdad es que es una propuesta que los acreedores no deberían rechazar y es una propuesta sobre la cual la Argentina no debería retroceder. Sobre todo porque esta propuesta tiene un pedido que creo que es lo más importante que contiene, que son los 3 años de gracia, y la verdad que los acreedores están pidiendo que eso se reduzca a 1. Están pidiendo duplicar las tasas de interés y están pidiendo que la Argentina haga un pago o bien reconozca con un bono los 1.700 millones de dólares que restan pagar en el curso de este año. La verdad es que mi preocupación es que Argentina retroceda, nosotros no podemos renunciar al plazo de gracia, y sobre todo además porque hay que decir con claridad que esto es la negociación de una parte de la deuda. Bien. Es decir, terminada esta negociación, viene la más complicada, que es la negociación con el principal acreedor que nosotros tenemos en estos años y que es el fondo. Y es más, si nosotros dejáramos las cosas tal cual están, supongamos que se aceptara así como está la propuesta argentina y que los acreedores privados bajo legislación local tuvieran el mismo trato que los que estamos discutiendo hoy, que son acreedores privados con legislación extranjera, Argentina igualmente le quedarían todavía unos 73.000 millones de dólares de deuda vinculada a los organismos multilaterales de crédito, los cuales más de la mitad están vinculadas al fondo y se concentran en estos años y nos obligarían a un pago de intereses de 4.500 millones de dólares anuales de acá al 2023. Por lo tanto, como Argentina no tiene posibilidad de afrontar... Discúlpame, sumando deuda al fondo y deuda con privados. No. Suponiendo que no le tengamos que pagar nada a los privados. Sí, correcto. Solo fondos, sí. Nos quedaría con el fondo y otros organismos 4.500 millones de promedio por año. Esto es una cifra importante. O sea, lo que quiero decir con esto, nosotros necesitamos una suspensión de pagos completa en el marco de lo que son los efectos de la pandemia y la realidad de lo que tenemos que encarar para recomponer la situación social y económica al final de la misma, en un contexto mundial donde además el escenario futuro es de difícil pronóstico. Así que en ese sentido, mi preocupación es doble. Primero, que Argentina no retroceda y dos, nos queda todavía la negociación más compleja, que es la negociación con el fondo.
Clarísimo. nadie puede escapar que el fondo ha empujado a Argentina a la negociación con los acreedores privados en digamos, pidiendo una quita importante con el objetivo de que Argentina tuviera capacidad de pagarle al fondo. Y parece que nosotros necesitamos que el fondo entienda que tampoco le podemos pagar a él y que además no debiera inmiscuirse en las cuestiones de política económica local, que es el otro elemento. El fondo no es simplemente una negociación con un fondo de inversión, ni una negociación con un banco, es Te una pone negociación condiciones. con un organismo que tiene componentes de condicionalidad económica y política. Bien. En tu último libro hiciste referencia a la ilegitimidad de la deuda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso? Y lamentablemente, en este sentido, Argentina está perdiendo una herramienta importantísima para la discusión, que es el tema de investigar el endeudamiento. Claramente, si vos tenés 100.000 millones de dólares de nueva deuda y 86.000 millones de dólares de fuga, que de hecho veníamos diciendo esto hace bastante, ha sido certificado por el último documento del Banco Central, pero el Banco Central no solo habla de las 86.000 millones, sino que también muestra que el 1% de las personas jurídicas, esto es, empresas, fondos y bancos, que fugaron dólares, el 1%, o sea, 832 personas jurídicas, concentran 41.124 millones de dólares de fuga. Y el 1% de las personas físicas, humanas, que son 66.000 personas, fugaron 16.000 millones de dólares. Es decir, que en el 1% de las personas jurídicas, empresas, bancos, o en el 1% de las personas físicas, se concentra el 67% de la fuga. El nivel de concentración es brutal y la verdad es que si uno profundizara la investigación y pusiéramos en una columna cuáles fueron los bancos que intervinieron para colocar la deuda argentina y a quiénes le colocaron esa deuda, en camino a la construcción de un censo de acreedores real, en segundo lugar pusiéramos los funcionarios que intervinieron del lado del Estado en la elección de esos bancos, con los cuales además muchos de ellos han sido funcionarios de los mismos bancos que eligieron a dedo para colocar la deuda. Si además de esto evaluáramos los procedimientos que utilizaron, es decir, si se cumplieron las normas jurídicas y administrativas que deben cumplirse para endeudar al Estado argentino, y además viéramos quiénes son los que sacaron dinero, si tuviéramos estas tres columnas, los bancos, los funcionarios y los que fugaron, estaríamos en condiciones de llevar adelante definiciones importantes. Primero, la posibilidad de impugnar parte de la deuda. Concretamente, hay un bono, por ejemplo, que preocupa mucho, que es el bono a 100 años, porque es un bono que tiene una cláusula de aceleración que frente al default obliga a pagar 14.000 millones de dólares de un saque. En este sentido, ese bono es absolutamente impugnable porque jamás el Parlamento argentino en su presupuesto estableció la posibilidad de llevar adelante un endeudamiento de esa naturaleza. Esto no existió. Esta fue una definición unilateral del señor Luis Caputo cuando estaba al frente del Banco Central y encima, además, lo hizo emitiéndolo de tal manera que le implicó beneficios directos a su fondo, al fondo de inversión del cual él es socio patrimonial, que es el Fondo Noctua. Es decir, acá hay varios elementos. Uno, podríamos impugnar parte de la deuda, seguramente encontraríamos funcionarios que han trabajado de un lado y del otro del mostrador y podríamos terminar con la impunidad de algo que se repite sistemáticamente y que hace que la Argentina transite a veces con los mismos apellidos ciclos de sobreendeudamiento como los que hemos vivido. Y en tercer lugar, la identificación de quienes fugan también permitiría hacer descansar sobre quienes transformaron la deuda en un mecanismo de beneficio
hacer descansar sobre ellos parte importante del pago de aquella deuda que corresponda pagar y no que descanse dominantemente sobre el conjunto del presupuesto nacional y sobre el conjunto de los mortales de la Argentina. La verdad que la investigación de la deuda fortalecería la capacidad de negociación de nuestro país, tanto con los acreedores privados como con el propio fondo, en el cual también los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales no se cumplieron ninguno, y en donde el propio fondo además violó su propio estatuto a la hora de prestarle a la Argentina. De hecho, el Banco Central ratifica algo que nosotros veníamos diciendo desde finales del 2015, que en realidad en la Argentina se fugaron 86.000 millones de dólares durante todo el periodo de Macri, pero a partir de la intervención del fondo, no solo que no se detiene la fuga, sino que se acelera. ¿Ah, sí? Con lo cual, digamos, es evidente que el fondo en realidad violentó de manera absoluta su carta constitutiva y que de los 44.500 millones de dólares que nos prestó, Sí. la gran mayoría fue. Claro. Por lo tanto, digo, acá hay un debate que dar. De hecho, el fondo depende de las Naciones Unidas. Argentina es parte de las Naciones Unidas. Podríamos hacer una presentación para mostrar la intervención absolutamente fallida que este organismo ha tenido y que exige, obviamente, que se haga cargo de este tema. ¿Cómo se hace cargo? No solo pedaleando o alargando los plazos de la devolución de los capitales, sino también posponiendo el pago de los intereses, que no debieran quedar sobre nuestra cabeza en estos años, y por otro lado, evitando que nos coloquen un monitoreo de la política económica, monetaria y fiscal que nos complique la vida en el proceso de recuperación de la actividad económica de la Argentina. O sea, la verdad es que esta herramienta es una herramienta clave desde mi punto de vista. Hay un pedido de informes que se ha presentado en el Senado de la Nación, sí, a través de senadores, Oscar Parrilli, Tayana, Adolfo Rodríguez Sá, Anabel de Sagasti, han presentado un pedido de informes al Banco Central para que envíe todo el listado de quienes han fugado. Yo creo que eso hay que agregarle que el Banco Central tiene la lista de quienes fugaron, pero tiene la lista de quiénes son los bancos que colocaron deuda, sabe quiénes son los funcionarios. Acá hay que ponerle nombre y apellido a las cosas para hacer la investigación que corresponde y establecer los procesos jurídicos, los procesos administrativos y penales, así como de impugnación de parte de las acreencias, como para que esto lo podamos negociar del mejor modo posible. Claudio, te agradezco muchísimo, sé que estás en el mismo Banco de Nación en este momento, te agradezco muchísimo, siempre has venido a este programa y bueno, nos seguís acompañando acá en Nuestra Voz. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre, a disposición. Bueno, y estuvo con nosotros el economista, el licenciado Claudio Lozano.